Hola chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, buen día. Hola, buenos días, señor. Buen día, espero que se encuentren bien. Buenos Tal el días, pequeño señor. descanso. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, hola. Hola Marjorie, Ivania, perdón, Brian, Andy. Hola chicos, bienvenidos a todos. Vamos a trabajar entonces. En la última clase yo recuerdo que fue el día viernes y que realizamos un ejercicio de las reglas de archivo. Entonces hoy vamos a continuar. Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a apagar camarita. Voy a compartir mi pantalla y les pido que ustedes tengan su archivo cerca o si no, pues lo tienen a la vista, ¿verdad? Acá donde estoy compartiendo la pantalla para ver en dónde nos quedamos. Ustedes me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Ya, señor. Sí, señor. Ok. Señor. La última regla que vimos fue nombres atípicos y extranjeros, entonces nos quedamos, si yo no mal recuerdo, acá, el nombre de mujeres casadas, porque Sí, hicimos un señor. ejercicio. Exacto. Ok, presten mucha atención. Aquí viene la regla de archivo en el nombre de mujeres casadas, que regularmente son el apellido de pila, por así decirlo, o los apellidos de soltera, que es el materno, bueno, primero el paterno y luego el materno, y después regularmente va el apellido de casada. Entonces vamos a ver qué nos dice la regla. En algunos países, el nombre legal de la mujer casada está constituido por nombre de pila, es decir, el nombre normal, el apellido de soltera y luego la preposición de. Aquí es donde tienen que tener cuidado con los apellidos que nosotros conocemos de Paz, de León, que no son apellidos de casada. Por ejemplo, si yo fuera Débora Adriana de León, que sería el apellido de mi papá, de León Marroquín, más el apellido de casada, de Rodríguez, por ejemplo. Entonces quedaría Débora Adriana de León Marroquín de Rodríguez. Imagínense ustedes qué nombre, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener mucho cuidado con los apellidos que ya están establecidos con D y con los apellidos de mujeres casadas, que regularmente es el apellido del esposo. Entonces dice, ejemplo, Delia Monzón de Palacios. La clasificación de este nombre debe hacerse bajo el apellido de soltera, con la primera preposición de, entre paréntesis seguido del apellido del esposo. Luego el nombre de pila y por último el nombre intermedio. Entonces dice Delia Monzón de Palacios. Entonces tenemos de Palacios, coma, Delia. Ok, este de Palacios es el apellido de casada, ¿verdad? Obviamente el apellido de soltera de Delia es Monzón. Entonces nosotros decimos Monzón de Palacios, pero este de se encierra dentro de paréntesis. El de casada, no el de León, por ejemplo, del Valle, que son apellidos normales. Solo el de como apellido de casada va dentro de paréntesis, Palacios, coma, Delia. Se recomienda clasificar en esta forma los nombres de mujeres casadas, porque un documento así clasificado facilita su localización. ¿Se entiende esta regla, muchachos? ¿O hay dudas? No, señor. Todo bien. Señor. Ajá. Entonces, el apellido de una mujer casada va, digamos, si ya tiene dos apellidos así que serían los normales, el apellido de casada iría de último, el último Ajá. de los dos apellidos que ya tenía. Sí, sí. Ok, les voy a dejar, voy a dejar de compartirles
¿Así sería? Sí, claro. Alguien me había levantado la mano, Kenny. Perdón, no veo cuando me levantan la mano porque como estoy compartiendo, entonces cuando tengan dudas, enciendan su micrófono. Voy a compartirles un Word y les voy a dar más ejemplos. Tal vez con estos ejemplos adicionales quedamos un poquito más claros. Ok, aquí está el Word. ¿Ven la hoja de Word? Sí, Sí, señor. señor. Vaya, les voy a dar el ejemplo con mi nombre y les voy a dar el ejemplo con otro nombre. Entonces, mi nombre es Débora Adriana y mis apellidos son Coronado Marroquín. Y mi apellido de casada es de Pasos. Entonces, cuando yo realizo el ejercicio o de las reglas de archivo, obviamente, Coronado Marroquín, el D que nos decían que va dentro de paréntesis, ¿verdad? Ay. De Pasos, coma, Débora Adriana. ¿Sí? Entonces, regularmente nosotros primero tenemos el apellido paterno y después el apellido materno. Y por último tenemos, bueno, en este caso yo tengo el apellido de casada. Entonces, cuando yo lo invierto, coloco primero el paterno, luego el materno, luego el de casada, pero este de dentro de paréntesis, ¿verdad? Coma, Débora Adriana. Otro ejemplo pudiera ser Rosa María de León Ruano de Morales. Aquí es donde tienen que tener un poquito de cuidado, miren. Entonces, ¿por qué? Porque este de León no es apellido de casada, sino que de León, ya lo hemos escuchado nosotros, es apellido de una mujer soltera, únicamente que así son los apellidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería de León? Acá, ¿cómo sería? Ustedes acá no tienen que colocar paréntesis, este D. Este primer D no va dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque no es el apellido de casada. Entonces, de León Ruano, aquí sí. Morales, coma, Rosa María. Entonces, tenemos los apellidos de León, ¿verdad? Que sería el paterno, Ruano, que sería el materno, y el de Morales, que sería el apellido de casada. ¿Se entiende? Señor, Ajá. quiere decir que cada vez que lleve apellido de casada y que se vaya a archivar, el D de apellido de casada va entre paréntesis. Sí, exacto. Así es. Sí. ¿Y por qué eso de que el D de apellido de casada es de paréntesis? Lo que pasa es que más adelante vamos a ver una regla donde dice que los prefijos la, los, de van dentro de paréntesis. Entonces acá la regla desde esta parte de los nombres casados identifica como artículo el de. Entonces por eso es que lo encerramos dentro de paréntesis. En archivo de la, los, uno, se identifica como artículos. Entonces, nosotros lo vamos a encerrar dentro de paréntesis y aplica desde esta regla de casadas. ¿Estamos bien con esos ejemplos? Sí, señor. No está de más, Sí, ¿verdad? señor. Vayan tomándole, no sé, captura. Bueno, queda en el video, pero si usted quisiera, no está de más ahí una fotografía o algo para que lo tome como referencia cuando esté haciendo algún trabajo. ¿Ya puedo dejar de compartir ese archivo? Sí, señor, con eso se entendió. ¿Manda? Sí, que con eso se entendió, le digo, ya entendí. Ya. Ok, gracias. Vuelvo a compartir entonces las reglas de archivo. ¿Me confirman si lo ven?
Sí se ve, señor. Gracias. Entonces, número 2. La mujer casada no pierde su apellido de soltera. Si se divorcia y queda soltera o vuelve a contraer nupcias, su apellido de soltera siempre será el mismo. Es decir, que nosotros no perdemos, las mujeres casadas no perdemos los apellidos de nuestro papá y de nuestra mamá, o sea, de solteros nunca lo vamos a perder. Aunque nos casemos, nos divorciemos o nos volvamos a casar, no va a pasar eso. 3. El apellido de soltera la identifica mejor, sobre todo en aquellos casos en que más de una mujer tiene un mismo nombre de pila y los apellidos de casadas idénticos. Ejemplo, veamos, repito otra vez la 3. El apellido de soltera la identifica mejor, sobre todo en aquellos casos en que más de una mujer tiene el mismo nombre de pila y los mismos apellidos de casada. Ejemplo, los nombres son Ana Zurita de Chacón, Ana Ortiz de Chacón y Ana Reyes de Chacón. ¿Cómo se archiva? En este caso, el primero. El orden ya alfabéticamente que lo tenemos acá sería Ortiz de Chacón, Ana, Reyes de Chacón, Ana y Zurita, dentro de paréntesis, Chacón, Ana. ¿Quién decide el orden alfabético? Estas primeras letras, ¿sí? Estas son las que deciden el orden, que son de los apellidos. Obviamente los apellidos de solteras, porque tienen el mismo nombre, pero el apellido de soltera no es el mismo. Ahora el apellido de casada sí es el mismo nombre. Entonces, por eso la importancia de que los apellidos de soltera no se omitan. ¿Estamos claros con esa regla? Señor, por eso en muchas empresas así formales suelen llamarlo a uno por apellido y no por nombre de pila. Exacto, porque a veces eso es lo que pasa, ¿verdad? O les voy a poner un ejemplo. Acá en Guastatoya o específicamente voy a hacer referencias en Santa Rita. En Santa Rita la mayoría es orellana. Creo que todo Santa Rita es familia porque casi tienen los mismos apellidos. Si no es orellana es marroquín. Entonces usted cuando ve un orellana o un marroquín sabe que es de Santa Rita. O sea, es algo también que no quiere decir que solo en ese lugar, ¿verdad? Hay en varios lugares donde los apellidos son como los nativos de la comunidad, del barrio. Pero les quise poner ese ejemplo para que ustedes se den cuenta. Casi la mayoría de conocidos en Santa Rita siempre son o orellana o son marroquín o orellana, orellana. Entonces, acá hay una nota. No sé si me escriben en el chat, es que no veo. Ok. Abundan, sí. O Santa Lucía, sí, pues es que sí, ya son bien identificables, pero a eso me refería, ¿verdad? Entonces, sigo en el archivo y dice, nota, en el nombre de una mujer casada, bueno, antes de leer la nota, en este nombre, Monzón de Palacios, Delia, ¿cuántas unidades cree usted que tenemos? Antes de leer la notita abajo en rojo, no se van a adelantar a leerla. Pero ¿cuántas unidades de archivo creen ustedes que tenemos? 2, señor. 2. ¿Por qué 2? Yo creo que Tres, Yo tres. señor. creo que 3. Yo creo que Tres, tres. señor. Yo creo que 3 también. La idea es- Ok, es válido equivocarse porque estamos aprendiendo, pero cuando usted me diga, señor 2, señor creo que 3, dígame por qué cree usted. Por ejemplo, yo- los dos apellidos hacen una unidad, un nombre es otra unidad, entonces son 3. O sea, dígame yo- por qué usted cree. Ajá. Porque serían los apellidos de soltera una, el apellido de casada es otro y los nombres el tercero. Ok. Bien, Brian, sí, ¿alguien más? lo mismo que Brian va a decir, señor. Ok, Que ¿alguien más? ¿Alguien más tiene otra, o sea, otra ideología, otra postura en cuanto a la regla? ¿O solo ellos fueron los valientes?
Ok, vamos a ver entonces la nota. Aquí vamos a encontrar la respuesta. En el nombre de una mujer casada, la primera unidad de archivo está formada por el apellido de soltera. La preposición de encerrada entre paréntesis porque no se considera unidad de archivo. Y el apellido del esposo. Entonces debe considerarse a esta unidad como si estuviera escrita toda junta. Entonces, la respuesta en Monzón de Palacios, Delia, hay 2 unidades. El apellido de soltera más el apellido de casada con el D dentro de paréntesis hacen una sola unidad. Y Delia es otra unidad. No pasa nada, Brian. No pasa nada. Para eso estamos, ¿verdad? Tranquilo. Señor. Ajá. Entonces, sería que ahí el apellido materno, paterno y el de casada se unen para formar solo una unidad. Todo, ajá. Vuelvo a, vaya que no he, miren pues, voy a volver a compartir mi Word donde les coloqué mis ejemplos. Ustedes me dicen si lo ven. Ya se ve, señor. Ok, acá, Coronado Marroquín de Pasos, esta es una unidad. ¿Sí? Una unidad. Débora es otra unidad. Y Adriana es otra unidad. No sé si entendemos ahí, Kenny. Pues ¿Sí? sí, señor. Mis 2 apellidos de soltera más mi apellido de casada, todo, incluyendo el D dentro de paréntesis, es una unidad. Mi nombre, mi primer nombre, segunda unidad. Tercer nombre, una unidad. Entonces aquí tengo 3 unidades. Veamos en este igual, de León Ruano de Morales. Todo esto es una unidad. Rosa es otra unidad. Y María es otra unidad. En conclusión, los apellidos de soltera y de casada, con el D incluido dentro de paréntesis, forman una sola unidad de archivo. Seguimos con la misma regla que hemos venido viendo. Un apellido, 2 apellidos y ahora 3 apellidos con el apellido de casada. Los 3 apellidos son una sola unidad. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok, regreso al otro archivo. Ustedes me cuentan, ¿ya lo pueden ver? Sí, señor. Sí, señor. Gracias, chicos. Sí. Entonces, ok, vamos a ver ahora los títulos, los famosos títulos académicos o profesionales que muchas personas suelen tener, ¿verdad? Cómo se archivan o cómo se ordenan alfabéticamente cuando tenemos documentos de estas personas con títulos académicos. Y vamos a ver la regla. Un título profesional, un grado académico, eclesiástico o militar no se considera al determinar el orden alfabético. Escuche, no se considera al determinar el orden, pero se escribe entre paréntesis al final del nombre. Entonces vamos a ver los ejemplos. Nombres, arquitecto, aquí tienen que saber ustedes las abreviaturas también, ¿verdad? Arquitecto Van Baden. Doctor, ahí puede ser Manuel, Enrique, no sé, pero solo está la E, ¿verdad? Doctor E. Peña. Lic, que es licenciado Josué Padilla. Y coronel de infantería Juan Lemos. ¿Cómo se archiva? Primero recordar que los nombres siempre deben invertirse. Primero apellidos y luego nombres. Entonces, por ejemplo, con el arquitecto, ¿cómo iría? Acá lo tengo. Tenemos arquitecto Fabio Van Den. Entonces, Van Den, por ejemplo, Fabio. Apellidos, obviamente, coma, nombre. Y al final, dentro de paréntesis,
yo escribo el grado académico o el título, que en este caso es arquitecto. Luego me voy al doctor Peña. Entonces, Peña, E, punto. Y dentro de paréntesis, yo escribo doctor. Luego aparece Josué Padilla. Padilla, Josué. Y al final del nombre, dentro de paréntesis. Lemus, Juan, dentro de paréntesis al final, coronel de infantería. ¿Qué decide el orden alfabético? No lo decide las abreviaturas por ir al inicio, porque como estas pasan al final, entonces quien decide el orden alfabético en las personas que tienen títulos académicos o que tienen algún título profesional, entonces nosotros vamos a decidirlo por el apellido. ¿Se entiende? Sí, señor. Pero una pregunta, estos así, profesiones como ARC, doctor y todo eso, al momento de estar encerrado en los paréntesis, ¿se toma como una unidad? Ahorita vamos a ver. Ahorita les digo eso. Entonces, vamos a ver nombres exactamente iguales, ¿verdad? Siempre con la regla de que las abreviaturas van al final, pero cuando tienen el mismo apellido y el mismo nombre, ahí sí vamos a tomar en cuenta la inicial o la profesión o el grado académico, ¿verdad? Y ahorita les respondo, solo terminemos de ver esto porque al final nos dice. Ahorita les respondo esa pregunta, Kenny. Entonces dice, nombre exactamente iguales. Cuando nos encontramos con dos nombres exactamente iguales, diferenciados por el último, este entonces determina el orden alfabético, pero sin que se le considere unidad de archivo y encerrado entre paréntesis al final del nombre. Ejemplos. Entonces dice, ingeniero R, que aquí puede ser Robin, Ronald, Rubén, no sabemos, ¿verdad? Ingeniero R. Cuellar, perdón, y licenciado R. Cuellar. Entonces, ¿cómo se archiva? Cuellar siempre, porque es apellido, luego la coma y luego la inicial del nombre. Entonces, acá si se dan cuenta, es el mismo apellido, es la misma inicial de su nombre, que nosotros no sabemos si es Rubén y Ronaldo, pero como solo está en la R, por lo tanto es lo mismo. Pero aquí cambia, porque uno es ingeniero y el otro es licenciado. Entonces, ¿cómo decidimos el orden? Aquí sí vamos a decidir el orden por la profesión o el grado académico que tenga. ¿Se entiende esa regla de archivo? Sí, señor. ¿Sí? Vale, voy con la siguiente. Nombres iguales. En el caso que aparezcan dos nombres exactamente iguales y uno de ellos vaya precedido de un título, se calificará primero el que no lleva dicho título por ser más corto. Encerrado siempre el título entre paréntesis porque no se considera unidad de archivo. Escuche bien, encerrando siempre el título entre paréntesis porque no se considera unidad de archivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la pregunta que Kenny me hacía, en Cuellar R Ingeniero y Cuellar R LIC, ¿cuántas unidades hay? ¿2 o 3? ¿Quién quiere opinar? ¿Dónde dijo, señor? Por ejemplo, en los apellidos donde dice Cuellar R Ingeniero y Cuellar R LIC, ¿cuántas unidades hay? Yo creo que ahí sí está ese. Los dos tienen, no. 2, señor. Vamos a ver Los qué dos dice Yo en tienen. el no. chat. 3. Ok, 3 dicen algunos. Voy a volver a leer lo que acabo de leer. Escuche bien.
En el caso que aparezcan los nombres exactamente iguales y uno de ellos vaya precedido de un título, se calificará primero el que nos lleva título por ser el más corto. También esta regla hace énfasis que encerrando siempre el título de paréntesis no se considera unidad de archivo. Repito, aunque vaya entre paréntesis el grado académico profesional, no se considera unidad de archivo. Entonces, en Cuellar R ingeniero y Cuellar R licenciado, ¿cuántas unidades hay? 2. 2 unidades, Dos. señor. 2. Exacto, 2. ¿Por qué? Porque este ingeniero y este licenciado no cuentan. Es decir que Cuellar es una unidad y R ingeniero otra unidad. Esa era la pregunta que Kenny me había hecho, que qué pasaba con la profesión o título académico de las personas, si contaban como unidad o no. Ahí está la respuesta, Kenny. No cuentan como unidad de archivo. Entonces vamos a ver el ejemplo de los nombres iguales. Sería nombres G. Fajardo y arquitecto G. Fajardo. Entonces dice que cuando encontremos nombres normales sin algún grado académico como este que tiene arquitecto, nosotros vamos a escribir el más corto primero. Entonces sería Fajardo, G y Fajardo, G punto, arquitecto dentro de paréntesis. Y en ambos hay 2 unidades de archivo. ¿Estamos claros? Señor, yo tengo una pregunta. Ajá. Entonces, digamos que en cada vez que nosotros pongamos nuestro nombre a un lugar, como nosotros primero de nos graduamos de perito contador, debemos de poner PC siempre cuando llenemos algo. Sí, regularmente cuando ustedes ya sean mayores de edad, registren su firma, ya tengan su NIT también en la SAT y por ejemplo que vayan a tener la oportunidad de trabajar, entonces ustedes ya pueden firmar y ya pueden colocar perito contador, ¿verdad? Como su grado académico, cuando ya estén graduados. Ajá. Que en su abreviatura es PC, ¿verdad? Perito contador. ¿Alguien más? Porque ahorita pasaríamos a una excepción. Y aquí es donde viene un poquito la controversia en esta excepción, pero yo quiero que quede claro primero lo que vimos aquí arriba. Entonces, no tengan miedo. Ustedes saben que yo les doy la libertad de que ustedes puedan preguntar y que podamos hacer ejercicios porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan a realizar estas reglas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, no se preocupe, hable. Señor, si se tiene ¿Sí? 2 grados académicos, se coloca el más alto, ¿verdad? Sí, el último. Ok. Ajá. O bien el que la persona esté dando al momento de una firma, por ejemplo. Señor, Porque y si por casualidad tenemos una persona que el cual se apellida igual y a 2 personas que se apelliden totalmente iguales y sus nombres sean iguales y tengan la misma profesión, ¿qué sería en ese caso? ahí sí sería como que muy obvio. Lo que pasa es que es muy difícil que encontremos a personas con los mismos apellidos, excepto que sean hermanos y que tengan la misma profesión. Pero si en Sí, dado... una cosa, por ejemplo, 2 hermanos a la hora de solicitar un trabajo, creo que no pueden, ¿verdad? ¿O sí? El mismo eh, trabajo. en el mismo lugar, en la misma institución, el mismo Ajá. puesto, no. Eso sí no se puede hacer. Entonces, por eso les decía, tal vez teniendo los mismos apellidos, los mismos nombres, porque a veces eso suele hacer uno con nuestros hijos, ¿verdad? Que o a veces les cambiamos el segundo, pero yendo hacia el límite de que hayan los 2 nombres iguales y los 2 apellidos tendrían que ser hermanos. Pero para ser hermanos, efectivamente, cabe resaltar lo que acaba de compartirnos Julio, no pueden aplicar a un trabajo o alguna situación en el mismo lugar, no se puede.
Ya son algunas normativas de algunas de las empresas que ustedes se van a dar cuenta cuando ya tengan la experiencia de trabajar, que no se puede. De hecho, ni que sean familiares. Por ejemplo, que mi papá, que mi tío, que mi mamá trabaje en cierta empresa y yo quiera aplicar, hay empresas en que no permiten ningún grado de sanguinidad, o sea, ninguno, ni el más pequeño ni el más lejano, en que pueda trabajar en la misma empresa. Entonces, creo que ni que va a estar muy difícil que encuentre dos iguales, muy difícil. Pero pongámonos a pensar, vamos a ver, si de repente llegara a pasar porque son conocidos, porque es una empresa de la familia y está, pues lo tiene que diferenciar con la numeración, no solamente con el orden alfabético, sino también agregándole un número, por ejemplo, 1 y 2, para que usted identifique quién es quién, ¿verdad? Sería una solución si se diera ese caso. No, ya tengo, gracias. Ok, sigo y me voy a quedar únicamente con la excepción acá, ¿verdad? La 3. Entonces dice excepción. Si a un título le sigue solamente un nombre de pila o un apellido, se califica tal como está escrito, considerando al título como una unidad de archivo. Aquí nos cambia. Todo lo que hablamos aquí arriba, aquí no lo votó, porque hay una excepción. Dice que si yo tengo un título y ese título solo le sigue un nombre o un apellido, no lo voy a invertir. Es decir, que doctor no lo voy a pasar al final. Y acá sí cuenta. Aquí dice el título sí cuenta como unidad de archivo. Ejemplo, General Mondragón, Monseñor Gerardi, Doctor Watts y Príncipe Guillermo. Si ustedes se dan cuenta, hay un título, pero solo hay o un nombre o un apellido. Entonces, en esta regla va a quedar igual. No vamos a invertir. No vamos a pasar el doctor al final dentro de paréntesis, ni general al final, ni monseñor al final, ni príncipe. No, se queda así. ¿Por qué? Porque solamente es presidido de un nombre o de un apellido. ¿Cuál va a decidir el orden? Obviamente, en este caso sí, lo decide el título, de acuerdo a la DGMP. ¿Se entiende esa excepción? Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguritos, seguritos? Sí, señor, no está tan complicada. No, es la única excepción. De ahí las demás tienen que seguir con la misma regla. Y aquí es donde yo me voy a quedar aquí porque si se dan cuenta, si avanzo, me voy a quedar a medias con esto. Entonces, no me quisiera quedar a medias con la otra regla. Me voy a quedar ahí y voy a dejar de compartir. Si se dan cuenta, ya llevamos bastantes reglas hasta ahorita. Entonces, el primer ejercicio, yo me di cuenta que algunas cositas como que se les pasó por alto, ¿verdad? Todavía estaban un poquito confusos. Ahorita entiendo que vamos un poquito claro, pero el siguiente ejercicio es todas las reglas que ya hemos visto. Entonces, imagínense, si yo les doy 20 nombres, tomando en cuenta todas las reglas que usted ha visto. Es ahí donde pone a trabajar un poquito el cerebro, donde pone a trabajar un poquito la lógica y donde tiene que ir recordando las reglas. Yo por eso quise compartirle el archivo, porque cualquier referencia, como a veces se nos olvida tomar nota o estar viendo las grabaciones, usted puede consultar esas reglas de acuerdo a los ejemplos que yo les he dado. No se vayan a asustar, ahorita el siguiente ejercicio es más grande que el primero. Y si ustedes se puedan dar cuenta en su archivo, el final es como de 80 nombres. Hay un ejercicio que vamos a hacer de 80 nombres con todas las reglas de archivo que veamos. Entonces ahí es donde vamos a tener un poquito de más trabajo, pero el objetivo es que nosotros vayamos poniéndole atención a las reglas que estamos viendo para después poder realizar esos ejercicios. Entonces yo siempre pregunto, ¿seguros que entendieron?
seguros que está bien, y les doy otros ejemplos, ¿verdad? Coloco algunos personales, coloco de otros para que ustedes vayan sabiendo o diferenciando esas actividades. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Alguna Solo una- preguntita? ¿Usted cuáles fueron los apellidos que hicieron de los nombres Casada, así como de León? ¿Y cuál fue el otro que dijo que no era apellido de Casada? El ejemplo que yo le di. Ajá. Le voy a mandar una captura ahí está, al ejercicio. Ahí lo tengo. Ahí está. Se está enviando. Ese me preguntaba quién es. Sí, señor, ese. Ajá, ahí está, tómenlo. Yo por eso les dije, y ya que me tienen ahí en primer plano, pues aprovechen de una vez, ¿verdad? A que puedan ir capturando estas cosas. Viendo cronograma de archivo, les recuerdo que para el 25, el día jueves, hay una investigación acerca de las clases de archivo en plataforma. ¿Sí se recordaban de esa actividad? Sí, señor. No se les olvide enviarla. Y también les recuerdo que la otra semana, de hoy en 8 días, tenemos una prueba corta en Google Forms. Entonces son 5 preguntitas, de hecho ya lo hice. Entonces son 5 preguntitas. Yo espero que hayan puesto atención en todas estas clases que hemos recibido desde el inicio, porque son preguntas que se han realizado dentro de la clase. Y yo considero, ustedes no me dejarán mentir, pero no sé si yo estoy en lo erróneo, pero he sido bien explícita en cuanto a dar mi clase, entonces creo que ha sido bastante entendible. Preguntas como qué es archivo, como qué es invertir, qué es ordenar, son cosas que ustedes ya lo tienen que saber. ¿Sí, Julio? Señor, ¿alguna base para la investigación o vamos a usar la misma de siempre? La misma de siempre. ¿Cómo es investigación? Carátula, introducción, la investigación y la conclusión. La misma base. Entonces, es lo que tenemos esta semana. Para el jueves esa actividad y para el siguiente martes esta prueba corta. Entonces, yo les envío el link siempre por acá. Espero que todos puedan conectarse ese día y resolver las 5 preguntitas que yo coloqué, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ok, como si nada, ya casi finalizamos el primer bimestre de ustedes. Espero que les vaya súper bien. Ok, entonces les quiero pedir así rapidito porque también tengo clase y no sé si ustedes tienen clase, pero les pido por favor que mañana estén conectados porque mañana hay prueba de mecanografía. Entonces mañana no vamos a trabajar capturas, sino que mañana hay evaluación de rapidez. Entonces, por las excusas, por esto, por lo otro, mejor si se prepara para mañana, por favor. ¿Ok?